Nosotros tenemos proveedores colombianos, ¿sí?, que nos dan el servicio para tener la plataforma y todos nuestros servicios de almacenamiento en la nube. Sin embargo, queda corto, ¿no?, en cuanto a demanda. Formación docente en TIC, es bien importante esto de la formación. No todo docente presencial quiere sumarse a la iniciativa virtual. Muchos profesores nos dicen que no quieren en lo virtual, por lo tanto tienen que ellos seguir en lo presencial, no se puede obligar. Pero hay muchos profesores que tienen la actitud de pasarse a lo virtual. Sin embargo, cuando ya están entrenándose, les parece que no es de ellos. Necesitan una interacción física, aunque hayan foro, videoconferencia, no les parece. Entonces ellos desertan del programa de formación. Pero hay muchos profesores que se quedan, terminan la formación y ellos se convierten en nuestros profesores virtuales luego de este programa de formación. También hay una resistencia natural, ¿sí?, de las autoridades y de organismos de desconfiar de educación a distancia, y vamos a mirar más adelante, de no creer en educación a distancia y de mirar también, porque lo hemos visto en otros países, de creer que educación a distancia es de menor calidad que la educación presencial. Y hay planteamientos teóricos que a veces estos planteamientos no están muy claros, ¿sí?, y que desde la teoría no se ha manejado muy bien el concepto de educación a distancia y ha tergiversado de alguna forma de cómo se desarrolla educación a distancia, ¿sí?, con plataformas. Aún se concibe que la educación presencial, estos son unos elementos muy importantes que encontramos, ¿sí?, es de mejor calidad que la educación a distancia, ¿sí? Muchos alumnos experimentan dificultades cuando al inicio nos preguntaban, nuestro título va a decir que es de educación a distancia, me gradué de ingeniería y dirá que mi programa fue virtual o dirá que mi programa fue de la facultad tal, sin decir que sea presencial o virtual. Preguntaban eso los estudiantes, porque de alguna forma genera eso, ¿no?, en las empresas. Estudiaste virtual, estudiaste presencial, y si estudiaste virtual, como que dudo mucho de que hayas aprendido, ¿no? Estos elementos son retos que tenemos que superar. Se piensa que la EAD no tiene métodos para controlar el fraude, ¿sí? Es decir, que si yo hago una prueba o hago un examen, ¿quién me está revisando? Lo pudo haber hecho mi mamá, mi papá, mi hermano, pero ¿quién realmente está haciendo? Aunque yo le tome fotografía a esa imagen, a ese examen, ¿no? Entonces son retos que encontramos y que la gente y las mismas autoridades, estudiantes, profesores manifiestan. ¿Sí? Un poco las reflexiones finales de este proyecto, ¿no? Formar docentes con competencias propias del siglo XXI es clave. Nosotros tenemos dentro de Educación a Distancia este programa de formación. Ya tenemos más o menos 90 profesores, sin embargo es corto, tenemos 11 programas semipresenciales. Optamos, después de todo este análisis, crear programas 90% virtuales, 10% presenciales. Significa que el estudiante llega a práctica de forma presencial, llega a hacer evaluaciones como por ejemplo matemática, física, química de forma presencial, y la mayoría de proyectos se defienden a través de plataformas. Tenemos Adobe Connect, una plataforma de videoconferencia, y algunas otras pruebas que se requiere la presencialidad. Llegan los estudiantes los sábados por la tarde 3 veces al semestre, solamente para ese tipo de actividades. Pero lo restante, por ejemplo, material, videos, todo esto está ya subido en la plataforma, exposiciones, defensas de proyectos, orientación, seguimiento, todo esto está dentro de la plataforma de Moodle para facilitarle al estudiante, porque este estudiante ya trabaja, tiene familia y por lo tanto de alguna forma no pudo integrarse a la educación tradicional y optó por educación a distancia. Hacer una profunda reflexión sobre las prácticas pedagógicas es muy importante, ¿no? Porque a veces las autoridades piensan que solo en lo presencial estamos aprendiendo, ¿no?, cuando realmente ahora el aprendizaje ubicuo es en cualquier momento, en cualquier lugar. Iniciar con verdaderos cambios en la innovación curricular. Nosotros tenemos ya 10 años en innovación curricular, sin embargo, en educación a distancia más o menos 2 años. ¿Sí? Crear ambientes innovadores que preparen al estudiante en la construcción de su propio aprendizaje. La idea, nosotros tenemos enfoque por competencias, y la idea es que los estudiantes puedan desarrollar su propio estilo de aprendizaje, su propio ritmo de aprendizaje, y en cuanto a competencias, pues ellos tienen que ir desarrollando estas competencias, ¿no?, propias del siglo XXI, y estamos con educación a distancia favoreciéndoles para que ellos puedan crear sus propios aprendizajes. La EAD está ejerciendo paulatinamente una influencia positiva en lo presencial. ¿En qué sentido? Contribuye de alguna forma al crear, por ejemplo, videos que se pueden reproducir la cantidad de veces necesarias en clases presenciales, en lugar de estar explicando
teóricamente 2 horas, 40 minutos, se les cuelga el video y entonces los estudiantes lo miran las veces que sea necesario. Eso es importante también. Y algunas experiencias que como EAD hemos contribuido a lo presencial, como por ejemplo cómo grabar un video, cómo desarrollar ejercicios en Moodle y algunas otras actividades en la plataforma Moodle que les ha servido a profesores que son presenciales y que de pronto tienen algunos componentes, sus asignaturas virtuales. Y finalmente, sin duda alguna, la EAD representa una gran oportunidad, sobre todo para aquellas clases o aquellos grupos que de pronto no pueden integrarse en lo presencial o que de pronto son del interior del país y no pueden desplazarse, que la educación tradicional, que presencial, si de pronto el estudiante no tiene los recursos para desplazarse, pues de alguna forma queda excluido, ¿no? Educación a distancia, nosotros tenemos estudiantes del interior del país que muchas veces se les dificulta llegar a una práctica y entonces son un poco flexibles, ¿no? Tratamos de ayudarle para que el estudiante pueda recibir esa práctica a través de una serie de polos, ¿sí?, que le llamamos sedes particulares que tenemos al interior del país para que el profesor se desplace a desarrollar esa práctica y no el estudiante a la universidad principal, sino que lo hacemos a través de diferentes contextos, círculos, estamos utilizando ONGs o espacios de universidades pequeñas al interior del país o de colegios para que lleguen los estudiantes ahí a realizar la práctica. Lo más importante es la cercanía, ¿no? Que ellos tengan accesible, flexible y que tengan los espacios y las condiciones para llegar a desarrollar esa práctica o esa evaluación. Esto es básicamente, en resumen, el proyecto que estamos trabajando. Gracias. Okay. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Primero que todo, tengan ustedes muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre la formación y aplicación de las TIC para el estudio sobre granjas eólicas mediante el uso de esquemas de asimilación de datos. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Calabria, yo vengo de la ciudad de Barranquilla, Colombia, trabajo en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad del Norte y estamos llevando a cabo esta investigación. Y quiero presentarles el impacto que hemos tenido en los cursos de modelos de ingeniería y de estadística con respecto a este proyecto que estamos llevando a cabo. Para lo cual nosotros vamos a hablar de asimilación de datos y quiero que tengan presente este tema, asimilación de datos, que hace parte de lo que actualmente conocemos en la industria 4.0 que se llama la analítica de datos, ¿ok? Y decimos, es el proceso mediante el cual un pronóstico numérico imperfecto se ajusta de acuerdo a observaciones reales, con ruido. Cuando hablamos de ruido, hablamos de errores, ¿ok? Yo siempre pongo el caso de las esclusas en Holanda. ¿Cómo hacen los holandeses para, en caso de que el mar se crezca y no los inunde? Sabemos que Holanda hace parte de los Países Bajos, ¿sí? ¿Cómo hacen para que en un momento determinado esas esclusas se cierren sin que el hombre esté presente o el ser humano esté presente en eso? Entonces, ellos crearon un modelo de asimilación de datos que predice ¿qué? Que predice el comportamiento del mar. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso más adelante. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros creamos este modelo en el cual utilizamos una serie de datos de la NOAA. La NOAA, ¿qué es? Es el departamento que captura datos atmosféricos y climáticos en los Estados Unidos a nivel mundial. Luego hicimos un proceso de ETL. El ETL consiste en que en lavar los datos. Así como nosotros podemos lavar la ropa, los datos también se lavan. Y ya más adelante les voy a hacer una explicación de eso. Hicimos que un data warehouse, también conocido como bodega de datos, en la cual almacenamos datos. Es totalmente distinto a lo que se conoce como base de datos. Utilizamos herramientas como es el MATLAB. Los profesores que están aquí presentes en matemáticas sabemos que es un lenguaje de programación para matemáticas. Creamos nuestro propio modelo y al final hicimos la predicción que necesitábamos. En este caso yo les hablaba de la NOAA, que es de donde tomamos los datos, ¿sí?
Esto hace parte de la agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y ellos capturan datos atmosféricos y climáticos a nivel mundial, ¿ok? Mediante una serie de satélites que tienen. Ellos tienen un ID, que es una interfaz gráfica de la cual podemos sacar todos los datos que nosotros necesitemos. Nosotros de aquí tomamos datos para aproximadamente de 5 a 10 años, ¿ok? En este caso, para Colombia, tomamos esos datos. ¿Qué hicimos? Utilizamos herramientas de extracción, transformación y carga, como es el Pentaho en este caso, y la NOAA tiene unos datos que ellos consideran el valor exacto es de 1 a 5, o sea, el aprobado. Pero cuando esos datos no son llenados, ellos lo llenan con un valor de 100 a 200 y ellos lo consideran que son datos erróneos. Nosotros lo que hicimos que cuando descargamos todos esos datos le hicimos una extracción, lo transformamos y lo llevamos a la bodega de datos, ¿ok? Estos son los datos que nosotros recopilamos de la NOAA para que tengan más o menos una apreciación. Los almacenamos en una bodega de datos. ¿Por qué utilizamos una bodega de datos y no una base de datos? Utilizamos una bodega de datos porque tiene una característica de que puede almacenar datos históricos íntegros datos históricos e íntegros, ¿ok? Bueno, la asimilación de datos. Entonces, miren la línea verde. La línea verde es el modelo como tiene que ser la predicción. O sea, ¿quién sabe eso? Únicamente lo sabe Dios, ¿ok? La línea amarilla es como está el modelo actualmente. Y la línea negra, sí, es lo que nosotros hicimos para ¿cómo que se llama? Ajustar el modelo que teníamos, sí, pero a base de ¿qué? De una serie de observaciones. Cabe resaltar que aquí utilizamos diferentes herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, ¿sí? Creamos este algoritmo que tenemos acá, sacamos una serie de muestras que tenemos allá y nuestro modelo es el que dice peso óptimo, este que está aquí. Pero ¿a qué nos llevó esto? A que nosotros teníamos que predecir el costo-beneficio al momento de que el Estado colombiano quiere implementar granjas eólicas en nuestro país. Y nos dio como resultado todas estas variables que tenemos acá, ¿ok? Esta que tenemos acá con respecto al viento y el costo-beneficio que nos dio fue aquel y nos predijo cuáles eran las turbinas que nosotros podíamos utilizar en un momento determinado, ¿sí? ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, se implementó un esquema de asimilación de datos, ¿sí? Que nos permitió pronosticar el comportamiento de variables meteorológicas referentes al viento. Pero a la vez, esto nos ayudó ¿a qué? A armar nuestros cursos de estadística, asimilación de datos y modelos de ingeniería, ¿sí? Y notamos que el rendimiento de los estudiantes fue mucho mejor al momento de implementar estas herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias, muy amable. Un ladito por aquí. Un ladito por ahí. Que no. ¿Cuánto quieres? Seguro. Saludos a todos y a todas. Yo soy Jorge Figueroa Flores, soy natural de la isla de Puerto Rico. Quiero dar las gracias a los amigos de aquí de la Universidad de Málaga por la invitación. Hace 2 años atrás yo iba a estar aquí también en este congreso. No pude estar debido a que un huracán destruyó gran parte de nuestra isla. Y yo soy parte de los que se vieron forzados de nuestra isla a migrar a los Estados Unidos o mudarnos a los Estados Unidos. Y en este caso, pues, me moví como docente a Texas Women's University, en el estado de Texas. Somos una institución pública de educación superior que también es un Hispanic Serving Institution. Eso quiere decir que 25% de nuestra matrícula de estudiantes son hispanos o latinos.
tenemos un programa dentro de nuestro departamento de preparación docente que es transformando a los docentes utilizando la realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Y yo se lo quiero presentar a ustedes. Lo primero que nosotros tenemos que realizar es quiénes son nuestros estudiantes. Bueno, nuestros estudiantes son 97% de la matrícula de nosotros en nuestro programa de preparación de maestros son pertenecientes a la generación iGen Generation o la generación Z. Esto quiere decir que son 100% nativos digitales, los estudiantes que estamos recibiendo. 100% nativos digitales, son estudiantes diferentes a los millennials, diferentes completamente también en generación X, generación Y. Celebran la diversidad consistentemente, tienen una visión global, con unas experiencias con el smartphone. Si le quitas el smartphone tienen problemas, no tienen a lo mejor ningún tipo de experiencia con estas tres cositas que estamos viendo ahora mismo ahí. Son estudiantes que nacieron con estas tecnologías ya, así que para ellos pensar simplemente en un blog es algo como, ok, ¿y qué? O sea, ¿qué va a hacer eso por mí? Porque básicamente su Kindle fue de esta manera, ¿sabes? Y el Kindle fue de esa manera. Si no había Wi-Fi en el kindergarten de ellos, bueno, pues estábamos hablando de qué, de que había un aburrimiento total, como lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Una de las cosas bien interesantes es que nosotros como docentes hemos vivido los cambios positivos y la evolución positiva de las tecnologías de información y comunicación. Desde que empezamos, yo me recuerdo en eso del Web 2.0, pasamos a Web 3D, hemos estado trabajando con la gamificación, con el Game-Based Learning, con el Mobile Learning y todo, hasta llegar a las Immersive Technologies o a las tecnologías de inmersión, ¿verdad? Básicamente, cuando nosotros estamos hablando de estas tecnologías, nos referimos a la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, la inteligencia artificial y el llamado blockchain. Inmediatamente nosotros pensamos en realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, son los tres conceptos que hemos estado viendo. Realidad aumentada, como todos saben y como han estado explicando en este congreso, es la anteposición de elementos visuales sobre otros elementos que vienen en imagen tridimensionales. Realidad virtual, donde tenemos un 100% de imaginación totalmente virtual, 100% digital, donde no hay espacios centrados, y la realidad mixta, donde se convergen o se mezclan estos espacios. Estas tecnologías, como ustedes pueden ver, han cambiado la forma en que nosotros proveemos experiencia a los estudiantes. También nos permiten a nosotros desarrollar un montón de actividades específicamente dentro del concepto de lo que se conoce como el Cultural Responsive Teaching, que es la enseñanza a través de cultura o de respuestas culturales, lo cual es muy necesario ahora mismo en Estados Unidos para implementar lo que bien se conoce como la conciencia cultural. Una de las ventajas de trabajar específicamente con estas herramientas ha sido que la accesibilidad que vamos a tener es buenísima. Muchas de estas herramientas son o gratis o son herramientas que tú puedes bajar en bajo costo, así que se le hace muy razonable el costo. Otra cosita que es bien importante es que nos llamó la atención que muchas de estas aplicaciones, ¿verdad?, como están al alcance de los estudiantes, pero sobre 95% de los estudiantes universitarios de los Estados Unidos son dueños o tienen acceso a un smartphone o tablet. Y eso es un montón de gente. Así es. ¿Ok? Eso es mucha gente. Pero más aún, porque esos son los universitarios. El Departamento de Educación de los Estados Unidos hizo una investigación donde concluyó básicamente que el 80%, esto es del 2017, es que le gustan los numeritos de matemáticas, el 80% de los estudiantes a nivel de K12 tienen acceso a un smartphone o una tablet, lo cual entonces hace que nosotros tengamos que transformar completamente como estamos llevando a cabo la preparación del docente, porque estamos preparando al docente que es perteneciente a la generación iGen para trabajar con la generación alfa, que es la generación que viene ahora mismo, ¿verdad? Porque todos conocemos que esta generación que estamos entrenando ahora en los salones son nacidos de entre 1996 al 2010, pero ya tenemos otros estudiantes que son los que ellos van a estar sirviendo. Así que nosotros tenemos que trabajar con un nuevo enfoque de futuro, básicamente, donde hemos estado diseñando una serie de, como estamos viendo aquí, de herramientas con realidad aumentada, realidad virtual, en donde nosotros estamos preparando y entrenando a los estudiantes para la sala de clases actual.
donde ellos pueden practicar conversaciones cruciales con los padres y estudiantes, específicamente también apoyar los fundamentos de las enseñanzas o los high leverage practices, como bien conocemos. Otra de las funciones es que aprendan a adaptar estrategias dentro de la enseñanza de inglés como segundo idioma, de la educación bilingüe, del ESL y la educación especial. Pero lo más importante dentro de la capacitación que nosotros le damos al docente, no solamente con las herramientas, con estas herramientas que estamos trabajando, sino también con la parte que tiene que ver, estamos viendo ahí en realidad virtual, básicamente la biblioteca de mi institución, es alinear el contenido basado a los estándares del Estado. Nuestros estudiantes tienen que crear planes basados en los contenidos, en los estándares del Estado o los TICs. De la misma manera, si tú vas a trabajar idiomas o vas a trabajar en lenguaje, tienes que basarlos y tienes que alinearlos según mandato del Estado de Texas con los ELPS, los English Language Proficiency Standards. Así que hay una serie de cosas que nuestros estudiantes tienen que cumplir. Así que no es solamente vamos a hacer tecnología por jugar. Es como decían cuando abrieron este congreso, primero pedagogía, después tecnología. Así que eso es muy importante para nosotros. Nuestros estudiantes tienen muchas experiencias, específicamente con el llamado Merge Cube, que saben cómo trabajar con él, empiezan a trabajarlo. También nuestros estudiantes graban con diseños tridimensionales consistentemente, preparándose para ese salón de clase, como bien están viendo ahora mismo en pantalla. El muchacho no lo pueden escuchar, pero está practicando una lección completamente que es en inglés, ¿verdad? Pero ese mismo joven ahorita va a estar dando una lección en español, utilizando ahí, estamos a la derecha, eso es realidad aumentada, ¿verdad? La estamos viendo, que es lo que está anteponiendo. La realidad aumentada viene en vivo, dado el caso de que esto es lo que está sirviendo de trigger para que salga entonces esa resolución. Se graba, el estudiante también lo puede presentar, pero al mismo tiempo está practicando. Esto es un salón de clase de nosotros, nuestros estudiantes están completamente y todo el tiempo inmersos desde que entran a nuestro programa de preparación de maestros, trabajando directamente con la realidad aumentada, la realidad virtual. Es muy importante que nosotros veamos esto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ellos están inmersos. Y una de las cosas que están haciendo es construyendo y alineando currículos y alineando lecciones basados en los estándares que les dije ahorita mismo que es necesario dentro de nuestro estado. Una de las cosas que se llevan a cabo, aquí tenemos una lección rápida, ¿verdad?, de cómo los estudiantes están trabajando, específicamente la parte de las ciencias sociales o los estudios sociales, ¿verdad?, y cómo los llevamos a la sala de clase en un modelo diferente. Ahí estamos utilizando una herramienta que se conoce como HP Reveal, anteriormente se conocía como Gramma, una herramienta muy sencilla de trabajar, donde los estudiantes están viendo cómo viene al día y cómo están trabajando directamente el factor historia. Vuelvo y digo, para nosotros dentro de nuestro programa y en Texas, basado en la migración y la diferencia y la diversidad que tenemos étnicas allá, es bien importante que nuestros estudiantes también sepan que van a trabajar con estudiantes diversos dentro de su sala de clase. Así que es muy importante que vivan la parte cultural. Aquí puedes ver a la parte izquierda como también están trabajando directamente con los Amerindians de los Estados Unidos, un proceso muy importante porque los nativos americanos en Estados Unidos han sido desplazados consistentemente, así que es importante que nuestros mismos estudiantes sepan que van a estar sirviendo posiblemente a estos estudiantes también y que necesitan presentar un respeto total a estas poblaciones. Así que muy importante. Cuando pensamos en realidad virtual, específicamente dentro de la sala de clase, podemos ir desde lo simple a lo complejo, ¿verdad? Desde unas simples gafas de Google Cardboard, como la que tenemos aquí, hasta algo un poco más complicado como el Oculus Go, ¿verdad? Que entonces trabaja directamente. Nosotros también hacemos el mismo proceso cuando estamos trabajando con la realidad virtual, específicamente cuando nuestros estudiantes, como puedes dar cuenta, alinean contenido, preparan las presentaciones, trabajan directamente y entonces después vienen y presentan o simplemente ven el contenido que ellos han realizado. Así que es algo muy importante porque es el contenido que van a llevar a las salas de clase. Una de las ventajas que tenemos con esto es que al momento que ya el contenido está creado, es mucho más fácil porque está alineado a los estándares, así que ya cuando el estudiante va, ya sea una clase de inglés, matemáticas, ciencia, historia, ese estudiante cuando ya pasa al salón de clase,